Buen día, doctor y compañeros. Mi nombre es Carmen Suyapa Plícano. El tema a exponer es el monitoreo del control de la calidad mediante gráficos de control de Stewart, Levy, Jennings y reglas de Westphal. Vamos a dar inicio, empezando por los objetivos. Tenemos como objetivo general presentar la particularidad que se registran en gráficos de control. Estos son de Levy-Jennings, establecer los criterios que proponen las reglas de Westphal para obtener resultados confiables. Como objetivos específicos tenemos definir la importancia del control de la calidad, identificar cómo podemos detectar y minimizar estos errores en el laboratorio. Tenemos una tabla de contenido donde tenemos antecedentes, importancia de realizar un control de la calidad, gráficos de Levy-James, los errores de las gráficas de Levy-James y las reglas de Westphal. Como introducción, tenemos que el control de la calidad es algo que se busca en todo proyecto. Esto nos ayuda a garantizar las satisfacciones a quien va a ofrecer un servicio. En el caso de los laboratorios, que es lo que vamos a proporcionar son resultados, estas pruebas deben contar con una alta calidad y deben cumplir varias fases para que den una función analítica y esto va a procurar la calidad de análisis en conjunto con un desempeño analítico adecuado de la prueba. Por eso es que en la presente investigación procederemos a enfocarnos sobre la importancia de los métodos, instrumentos y gráficas a utilizar como las gráficas de control de Levy-Jennings, los criterios para analizar los resultados tales como las reglas de Westphal. Los antecedentes encontrados en la investigación tenemos como las primeras evidencias del control interno de la calidad en un laboratorio clínico. Estas fueron las aplicaciones de las cartas de control de Levy-Jennings en 1950. Estas fueron enriquecidas más tarde por Henry Segalove al incluir las primeras reglas de control. En el año de 1974 se añadieron otras reglas. Estas fueron organizadas por Westphal, hasta la combinación de otras conocidas hoy en día como reglas de Westphal y o multireglas del control de la calidad. Vamos a continuar con lo que es la importancia de un control de la calidad. Como un control de calidad se entiende en un laboratorio clínico como un conjunto de procesos que van a garantizar las técnicas y las actividades y las acciones que se realizan. Esto con el fin de garantizar la calidad de los resultados dentro de los laboratorios. Pero para lograr esta calidad, el control de calidad debe contar con tres fases del proceso analítico. Dentro de estas fases tenemos la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. En esta fase, en la fase preanalítica es donde se va a preparar al paciente antes de la toma, eh, la conservación de la muestra, el proceso, el transporte de la muestra. En eso se enfoca la fase preanalítica. Luego tenemos la fase analítica, que esta fase se encarga de lo que es el tipo de reactivo que vamos a usar, la preparación de ese reactivo, a qué temperaturas deben estar a la hora de realizar el procedimiento, también el tipo de equipo que vamos a utilizar.
Luego de eso pasamos a la fase posanalítica. En la fase posanalítica es donde vamos a obtener ya resultados, que estos deben ser congruentes con la clínica del paciente. Y también en esta fase se da lo que es la entrega y la revisión de resultados. También dentro del control de la calidad también tenemos tipos de controles. Tenemos el control de calidad externo y el control de calidad interno. El control de la calidad externo, este es realizado por un ente ajeno al laboratorio, el cual lo que va a evaluar y va a acreditar es el buen funcionamiento de ese laboratorio en todas estas fases antes mencionadas. También el control interno, este va a consistir en todos los procedimientos que se va a realizar dentro de ese laboratorio, que esto lo que nos va a ayudar es evaluar la calidad y la mejora continua de su trabajo dentro del laboratorio. Vamos a continuar con lo que son los gráficos de Levy-Jennings. El gráfico de control de Levy-Jennings va a consistir en un gráfico con un eje Y y un eje, perdón, con un eje X y un eje Y, en el que se representan líneas que indican el valor medio del control y sus desviaciones estándar. También los gráficos de Levy-Jennings estos cuentan con varios elementos como la media, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los gráficos de Levy-Jennings, que podemos observar que este cuenta con un eje Y, otro eje X, una media, que podemos observar la media en azul. Y también contamos con 3 desviaciones estándar positivas en la parte posterior y 3 desviaciones estándar negativas en la parte inferior. Así como está formado el gráfico de Levy-Jennings. Por una media, 3 desviaciones estándares, más o menos, y 2 ejes, uno Y y uno X. Los gráficos de Levy-Jennings también cuentan con errores. Esto es lo que nos van a ayudar a detectar los errores, dos tipos de errores. Un error sistemático y un error aleatorio. Tenemos que el error aleatorio va a ser cualquier desviación respecto a un resultado esperado de un tipo aceptable o inaceptable. Esto va a depender si va a ser aceptable, cuántas desviaciones estándar se sobrepasa de la media. De eso va a depender el error aleatorio. El error sistemático se va a manifestar como un cambio en la media de los valores de control. También el valor sistemático va a contar con 2 errores, la tendencia y el desplazamiento. La tendencia va a indicar una pérdida gradual de la confiabilidad del sistema del análisis. Y el desplazamiento van a ser los cambios abruptos en la media del control y y se definen como un desplazamiento. También vamos a tener causas de errores en estos sistemas, tanto en el sistema aleatorio como en el sistemático. Por ejemplo, las causas de error en el error aleatorio, vamos a tener como un mal pipeteo, eh, mala homogeneidad del control, frascos, materiales sucios o desgastados. Vamos a tener variabilidad en la temperatura, variaciones de voltaje. También en el error sistemático se encuentran causas que pueden ser reactivos mal preparados, deterioro de los controles, problemas en la fuente de luz del espectrofotómetro
longitudes de onda incorrectas y tiempos de lectura incorrectas. Luego vamos a continuar con las reglas de Westcott. El objetivo de estas reglas pues es disminuir el porcentaje de error de un falso rechazo sin comprometer la calidad. Las interpretaciones de los datos de estos controles lo que hacen es utilizar criterios de decisión o reglas. Lo que hace que define como una serie analítica si se va a aceptar o se va a rechazar la corrida. Eso va a depender de las reglas que se estén violentando. Por ejemplo, tenemos, estas son las reglas de Westcott. Tenemos la S2, la 1S2, la 13S, la regla 22S, la R4S, la 41S y la 510. Y luego aquí tenemos unos ejemplos para poder explicar las reglas con sus fallas. Tenemos la número 1, que es la regla 1-2S. En esta regla podemos observar que aquí tenemos la media y se corre dos puntos después de la media. Eso significa que son dos desviaciones estándar de la media. Esto va a indicar una regla de advertencia o aleatoria. Y hay que revisar si hay, lo que se debe hacer aquí es estar como alerta y revisar si hay más reglas que se estén violentando. Si no se está violentando ninguna de las, si solo está esta y no hay más reglas, entonces no se debe rechazar la corrida. Pero si se encuentran más reglas, entonces debemos rechazar. También tenemos la regla 1-3S, que esta es una regla con 3 desviaciones estándar. Aquí podemos observar 3 desviaciones estándar después de la media. Y esta es una regla de rechazo y es un error aleatorio, que se debe rechazar la corrida y buscar reglas que indiquen errores sistemáticos, y esto puede, en este caso, cuando se presenta esta regla, la 1-3S, puede ser un error de imprecisión. Luego vamos a continuar aquí con la regla 2-2S, que podemos observar que son dos desviaciones estándar de la media, pero con 2 puntos consecutivos. 2 puntos consecutivos, y esto nos va a indicar también un error sistemático y debemos rechazar la corrida. Y vamos a buscar las causas que pueden ser la imprecisión. Continuamos aquí con la regla, la R4S. Como podemos observar, esta regla violenté cuatro desviaciones estándar. Aquí tenemos la media. 4 desviaciones estándar, tanto para para la más 2 y la menos 2. Ambos lados de la media. Entonces esta regla, la R4S, indica que es un error aleatorio y debemos rechazar la corrida analítica. Y en esta regla lo que vamos a buscar van a ser las causas de imprecisión. Tenemos la otra regla, que es la 4-1S, que podemos observar aquí. 4 puntos. 4 puntos de una desviación estándar de la media. Se corrió una desviación estándar con 4 puntos consecutivos. Esta regla también es una regla que debe indicar un error sistemático y que debemos rechazar la corrida. Puede ser un inicio de una tendencia o un desplazamiento. En la regla 10X podemos observar que se observan 10 puntos después de la media. Esos están, pero consecutivos.
Esta puede ser una regla de advertencia o rechazo y puede ser un error sistemático. Como podemos observar, están todas las reglas y podemos observar cada una de ellas, cómo está violentando y qué significa y cómo debemos reparar o qué debemos buscar en cada una de ellas de acuerdo a la regla violentada. Como conclusión, tenemos que los materiales del control permiten evaluar la calidad analítica de los resultados del laboratorio, por ende aportan a su confiabilidad. Tenemos también la selección de un buen material de control. Esto hace parte de la primera estrategia dentro de la implementación de un programa de control de calidad. La calidad del control debe ser lo mejor para poder tener resultados confiables para el laboratorio. Las medidas de Westgard facilitan la detección de errores aleatorios y sistemáticos que permiten tomar medidas oportunas. Estas reglas lo que nos van a ayudar es a poder facilitarnos e ir descubriendo cada vez que introducimos en esos datos cada error y a qué error nos estamos refiriendo y qué debemos corregir en ese momento. Y tenemos las bibliografías y muchas gracias por su atención.